Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar estas deliciosas berlinas rellenas con crema pastelera. Pero antes de empezar, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Así me animáis a subir más recetas como esta. Ahora sí, para ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación, estar atentos al vídeo. ¡Empezamos! Necesitamos 600 gramos de harina de trigo, 60 gramos de azúcar, 300 mililitros de leche, la leche debe de estar templada, 30 gramos de mantequilla, la mantequilla la vamos a derretir, 9 gramos de sal, 25 gramos de levadura fresca, o si no tenéis levadura fresca podéis utilizar 12 gramos de levadura seca, 2 yemas de huevo, la ralladura de media naranja o medio limón, lo que a vosotros más os guste, y la crema pastelera. La crema pastelera yo ya la he preparado antes, os voy a dejar arriba un enlace para que veáis cómo hago yo la crema pastelera, y también la podéis rellenar con chocolate, con mermelada o con lo que a vosotros más os guste. Ahora en un bol tamizamos la harina. Añadimos la sal junto con la harina y reservamos el bol. Ahora, en un bol aparte, añadimos la leche templada, añadimos también la mantequilla derretida, las 2 yemas de huevo, desmenuzamos la levadura y la ponemos también. Añadimos también el azúcar. Y la ralladura de media naranja. Y ahora mezclamos muy bien todos los ingredientes. Una vez terminado de mezclar, lo añadimos junto con la harina. Y amasamos muy bien la masa. Si vosotros vais a amasar la masa a mano, os aconsejo que amaséis durante 15 minutos aproximadamente. Ya tenemos la masa lista. Mirad cómo ha quedado la masa. La masa tiene que estar blandita. Ahora untamos un bol con un poco de aceite. Nos untamos también las manos con aceite y sacamos la masa de este bol. Mira la masa como tiene que estar. Como os he dicho antes, tiene que estar blandita. Ahora tapamos el bol con plástico y dejamos la masa descansar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, quitamos el plástico del bol.
Untamos bien una bandeja con aceite. Ponemos también un poco de aceite sobre la mesa de trabajo. Ahora sacamos la masa del bol y la ponemos sobre la mesa de trabajo. La cortamos más o menos en partes iguales. Hacemos las berlinas redondas, las hacemos de unos 40 gramos de peso y las ponemos sobre la bandeja. Para formar las berlinas tenéis que tener en todo momento las manos engrasadas con aceite. Mirar cómo le doy forma a las berlinas. Cojo la masa del exterior y la meto en el centro hasta que se queda la parte baja muy bien lisa. Mirar. Y ahora con la ayuda de la mano le damos unos cuantos giros y ya tenemos la berlina hecha. Cuando las tenemos listas, las tapamos con un plástico y las dejamos descansar durante 1 hora en un lugar caliente. Pasada 1 hora, mirar cómo quedan. Le quitamos el plástico y antes de freírlas, las dejamos 10 minutos para que se sequen un poco la parte externa de las berlinas. Hacemos esto para que no absorban mucho aceite. Ahora, en un sartén añadimos bastante aceite de girasol y lo calentamos. Nos preparamos también un plato con papel absorbente para poner las berlinas una vez fritas. Cuando el aceite esté bien caliente, metemos la pala que vamos a coger las berlinas para que no se pegue. Y cogemos la berlina por la parte de debajo, con cuidado. Y soltamos la berlina en la sartén boca abajo. El fuego tenemos que tenerlo medio. Los freímos durante 3-4 minutos por un lado y otros 3-4 minutos por otro lado, dándole la vuelta de vez en cuando. Cuando están listas, las ponemos sobre papel absorbente. Haremos los mismos pasos hasta acabarlas. Ya las tenemos listas. Os voy a enseñar también ahora cómo quedan por dentro. Todavía están muy calientes. Mirar qué esponjosas quedan. Huelen de maravilla.
Ahora las vamos a rellenar. Como yo os he dicho antes, las voy a rellenar con crema pastelera, pero vosotros podéis rellenarlas con lo que más os guste, con crema pastelera, con mermelada, con chocolate. Eso ya depende de vuestro gusto. Incluso están muy ricas comerlas así, simples, sin nada, sin ningún tipo de relleno, con un poco de azúcar glass por encima y listo. Con un té, con un café, con un vaso de leche, están maravillosamente deliciosas. Os voy a enseñar también cómo quedan por dentro con el relleno. Mirad qué delicia. A mí me encantan estas berlinas y como veis son muy fáciles de preparar. Hemos llegado al final de esta receta también. Yo espero que os guste y que os animéis en prepararla. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.